Cristo les ama. Mi nombre es Julio César Castro de la Cruz. Estamos aquí para bendecirle. Yo soy ingeniero de minas. Vamos a sacar este tiempo para dedicarle un maravilloso pasaje de la palabra de Dios. Creemos en un solo Dios como Padre en la creación, Hijo en la redención, Espíritu Santo en la regeneración y preparación de la iglesia. Vamos a leer la palabra de Dios en una Biblia Reina Valera 1960, con la finalidad de que usted ame a Jesús, camine para Él y le busque y ande en sus caminos, porque son los mejores caminos sin lugar a dudas. Le damos gracias a Dios y nos vamos a un tema titulado Hechos de Jesús de Nazaret. Jesucristo de Nazaret hizo cosas maravillosas aquí en la tierra, y muchas personas desconocen quién es Él, cuál es su poder, qué hizo, qué está haciendo y qué sigue haciendo. Todo esto muchas personas lo desconocen porque no leen la palabra de Dios, pero estamos en este tiempo para aportar un granito a su conocimiento. Gracias, gloria a Dios por ese tiempo. Bendecimos esa familia que nos ve, bendecimos ese hogar, bendecimos esas personas. Declaramos mentes abiertas, corazones dispuestos a creer a tu palabra. Reprendemos las tinieblas, reprendemos todo aquel espíritu de confusión, aquella espíritu de locura, aquello que bloquea el pensamiento y no lo permita amar a Dios. Todo esto lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos mentes dispuestas y abiertas para amar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo les ama. Gracias te damos y nos vamos al libro de Mateo capítulo 8, versos 5 en adelante, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios, qué maravilloso. Cómo es el poder de la fe y en el nombre de Jesús. Cómo Jesús hace todos estos prodigios y milagros aquí en la tierra. Y la fe aumenta y sabemos que todavía hay fe en la tierra. Hay personas que le creen a Dios. Y tú eres y yo soy uno de esos que le hemos creído al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por eso. Mateo capítulo 9, verso 1 al 8 dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Gloria a Dios. En este pasaje me sorprende cómo Jesús se dio cuenta, conocía, dice aquí Jesús, los pensamientos de ellos, y pensaban mal. Jesús tiene una propiedad divina que es la omnisciencia, es decir, todo lo sabe. En ese momento discernió cuáles eran los pensamientos de los escribas. Gloria a Dios, porque Jesús de Nazaret es Dios mismo. Tiene todas las cualidades de ser un hombre, tiene todas las cualidades de ser Dios. Y es Dios
por tener la omnisciencia y haber resucitado el tercer día, la omnipresencia para venir a este lugar a hablarte estas cosas grandes y maravillosas, porque es Él el que está allí en este tiempo para convencerte de pecado, de juicio y de justicia. Nos vamos al libro de Mateo capítulo 15, del verso dice aquí: saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Le respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Gloria a Dios, porque Jesús, cuando estuvo en tierra, vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Él vino a los israelitas. Pero ustedes conocen que la historia, que los israelitas lo que hicieron fue rechazarle. La gran mayoría le crucificaron. Pero después la palabra de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo es esparcido a todos los confines de la tierra. Ya no solamente a los israelitas, sino a los que no lo son. Gloria a Dios por ese tiempo. Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas capítulo 4, verso 31. Dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaban en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Gloria a Dios por eso. Jesús es el Señor. Qué lindo y maravilloso cómo los demonios le obedecían, cómo todas las fuerzas malignas se sujetan al nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús es un nombre que es sobre todo nombre, donde se sujeta todo principado, toda potestad del mal. Todo se sujeta porque Él es el Rey de gloria. Si nos vamos a Lucas capítulo 8, verso 26, nos dice la palabra: y arribando a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque andaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaban
que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad por los campos. Gloria a Dios por esto, porque Jesús tiene potestad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda fuerza del mal. Y hoy declaramos que Jesús es el Rey de gloria sobre las familias, sobre tu vida, sobre la mía, y vamos a darle cánticos de honor, y vamos a proclamar su palabra, y vamos a decir sus hechos y maravillas. Gloria a Dios por eso. Si nos vamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 5, verso 12, nos dice la palabra, dice, y por la mano de los apóstoles, escuchen hermanos, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra, ¿para al pasar quién? Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Dios por eso. Estas cosas las hizo Jesús ya a través de los apóstoles, a través del apóstol Pedro. Cuando Jesús resucitó, recordamos que Pedro era un hombre tosco, un hombre fuerte, un hombre precipitado, un hombre que hasta lo negó a Jesús 3 veces. Pero cuando Jesús muere, va a la cruz y resucita el tercer día, Pedro lo acepta como su único y suficiente Salvador, y el Espíritu Santo viene a morar en Pedro y a hacer en Pedro una nueva criatura, una persona ya no tan carnal, sino una persona espiritual que ya era usado por Dios para hacer todos estos prodigios y estas maravillas. Si nos vamos al libro de Hechos capítulo 10, verso 39, miren lo que dice la palabra, un relato, una conversación que hizo el apóstol Pedro, y dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dice Pedro, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. El que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este damos testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Gloria a Dios. Jesús está vivo y resucitó para no morir nunca más, jamás. El Espíritu Santo lo recibe aquel que cree. ¿Quieres creer en Jesús como tu único y suficiente Salvador? ¿Quieres creerlo? ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres recibirlo para el perdón de los pecados? Y por ende decirle, yo quiero que venga a hacer morada en mí. ¿Quieres hacer eso? Inclínate allí, tu rostro, conéctate en esta breve oración y dile, Jesús de Nazaret, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo en que fuiste a la cruz, moriste por mí, pero también sé que resucitaste el tercer día para no morir nunca más. Te acepto en mi corazón, cámbiame, lávame y perdóname. Perdóname mis pecados, tantos errores que he cometido. Yo quiero ser una nueva persona, quiero ser tu hijo,
quiero ser tu hija, dígale. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si por algún motivo usted está muy ocupado y no le dio tiempo para orar conmigo, puede hacerlo cuando esté en su casa. Puede hacerlo cuando tenga el tiempo pertinente. Porque es necesario que usted acepte a Jesús en su corazón. Porque Jesús vuelve pronto y quiere que el pueblo esté preparado para su venida. Pero aquel que rechaza a Jesús, como que dice la palabra en el libro de Juan capítulo 3, el que rechaza al Padre rechaza al Hijo, rechaza todo y la ira de Dios ya viene sobre él. Nos conviene tener a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias te damos por este tiempo. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Deseamos de que esta emisión haya sido de gran provecho para tu vida. Atesores estas palabras. Ames a Dios con tu corazón y para adelante en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Cristo te ama. Escríbenos. Mándanos un mensaje. Él te ama. Él quiere transformar tu vida. Él quiere darle un giro a tu vida. La paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice el libro de Romanos. Quieres una nueva vida, pero se te hace imposible. Es imposible sin ayuda de Dios, pero con Dios todo es posible. Por eso te insto a que aceptes a Jesús, para que Él cambie tu vida así como un día transformó la mía. Yo era un hombre sin Dios, sin conocimiento de Él, pero Él me llamó y yo acepté el llamado de Dios. Dios te bendiga, Cristo te ama. Hasta la próxima, vamos para adelante en Cristo Jesús. Amén.